Hola Fanokis, jo em dic Roger i sóc voluntari del dijous matí a l'Hospital de Vall d'Hebron. Els meus colors preferits són el vermell i el groc. Ara seguiré parlant en castellà, així puc expressar millor las meves ideas. ¿Ok? Hace un tiempo ustedes estuvieron trabajando en unos acertijos. ¿Cómo os fue? ¿Los hicieron? Bueno, si no, no importa. Pues aquí arriba van a encontrar unos enlaces en el cual pueden encontrar aquellos acertijos y seguir jugando y participando. Ahora los voy a invitar a una actividad diferente y se llama adivinar personajes. Hoy partiremos con una chica que tiene 7 años y ella busca y descubre. Ella acostumbra llevar una mochila y busca tesoros. ¿Saben quién es? ¿Adivinaron? Bueno, ella además tiene un amigo llamado Botas y tiene 5 años. Es 2 años menor que ella. Y ella en su mochila siempre anda con un mapa. Pues ya saben quién es. Ahora los invito a ver otros personajes y a adivinar. Petons. Hello, Afanokis. How are you? Do you know who I am? My name starts with the letter S. Yo nací en un planeta muy lejano y cuando este iba a ser destruido, mis padres me enviaron en una nave espacial a este planeta llamado Tierra para protegerme. Viajé varios años y al aterrizar en este planeta, Jonathan y Martha Kent me descubrieron, me adoptaron y me criaron. Me entregaron valores maravillosos como la justicia, el respeto y el amor a la humanidad. Es así como fui creciendo y me di cuenta que tenía poderes sobrehumanos, como el correr más rápido que una gacela, el poder levantar objetos muy pesados como carros. Y además me di cuenta que podía volar, así como los pájaros. ¿Adivinaron quién soy? El planeta de donde vengo se llama Krypton. Y cuando crecí con estos valores, decidí estudiar periodismo y convertirme en un periodista. Actualmente estoy trabajando aquí en la oficina del diario El Planeta. Y si bien tengo mucha fuerza, existe un elemento que me hace daño y que me cansa y me debilita. Se llama kriptonita, se lo voy a mostrar. Es verde. ¡Au! Este es. Sin embargo, a pesar del cansancio que me provoca la kriptonita, la fortaleza por trabajar por un mundo mejor es más fuerte. ¿Adivinaron quién soy? Les dije en un comienzo que mi nombre comenzaba con S. Sin embargo, el nombre que me puso Jonathan con Martha Kent es Clark. A veces siento el llamado de alguien que me necesita. Parece que ahora. Creo que ahora van a saber mi secreto. No se lo digan a nadie. A ver si adivinan. Tengo que salir a proteger a alguien. Nos vemos en una próxima. El secreto. ¿Saben quién soy? Nos vemos en la próxima, Fanokis. Cuidémonos todos. Besos. Tengo que ir. Hola, Fanokis.
¿Cómo están? ¿Saben quién soy? Yo soy un científico alemán que nací en 1879, por ahí por una ciudad llamada Ulm. Y cuando niño, ¿saben qué? Era un chico bien introvertido y no me gustaba estudiar. No era para nada empollón, pero sí me gustaba la música y me gustaba la ciencia. Me gustaba tocar el violín. ¡Oh! Esta es mi favorita, de Mozart. Bueno, me gustaba la ciencia y me transformé en científico, en físico. En el año, por 1905, descubrí la teoría de la relatividad. Y en el 1921, cuando solo tenía 42 años, me dieron el Premio Nobel de Física, por allá por Suecia. ¿Saben qué? Nací en Alemania, sin embargo, me dieron 3 nacionalidades. Tuve la nacionalidad suiza, austriaca y estadounidense. Se me conoce porque en algún momento dijeron que yo era pacifista. Alerté a los Estados Unidos de un posible ataque desde Alemania. Y además, también trabajé con uno de sus presidentes en un manifiesto para terminar con las guerras. Así se me conoció. Y algunas de mis frases que me gustan y que quedaron en la posteridad son aquellas como... Les voy a nombrar 3. Hay 2 cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro del universo. Una segunda es: la imaginación es más importante que el conocimiento. Y finalmente, una que me encanta, dice: en medio de la dificultad yace la oportunidad. Pues, ¿adivinaron quién soy? Nos vemos en una próxima, Fanokis. Buen día, Fanokis. ¿Cómo esteu? Yo me llamo... Adivinen. Yo vengo del lejano oriente. Nací en una familia humilde, muy sencilla, y nos costaba mucho alimentarnos. Siempre soñé con salir adelante y en algún momento llegar a ser alguien importante. Y la vida me llevó un día mágico a encontrarme con esto. Y esta lámpara tiene un secreto. Con ese secreto conocí al amor de mi vida, a una princesa llamada Yasmín. Y con ella volamos en esta alfombra mágica y fuimos muy felices. ¿Saben quién soy? ¿Cómo os fue? ¿Adivinaron? Espero que sí. En caso que no, habrá más a futuro. Así es que no os preocupéis. Us prometo, més endavant, parlar una mica més al català. Si us plau, vosaltres tenim que tenir paciència amb mi. Ok? Ens veiem a la propera. Nos vemos en una próxima oportunidad, Afanokis.